Medianoche. Hace pocos minutos, a través de un comunicado oficial de Carabineros de Chile, se ha dado a conocer la triste noticia de la muerte del sargento segundo Carlos Retamal. Sabemos que el cabo Retamal fue agredido cuando estaba realizando sus servicios policiales en el cumplimiento de la ley, resguardando la no realización de carreras clandestinas de automóviles, haciendo cumplir la ley. Fue agredido con una gata hidráulica en su cara, en su cabeza. Los daños neurológicos en horas de esta tarde se sabían que eran muy graves. Bueno, terminaron siendo irreversibles, terminaron cobrándole la vida. Lamentablemente, hay que agregar que no es un hecho aislado. Las cifras indican que más de 940 carabineros han sido agredidos en actos de servicio durante este año, desde el 1 de enero a la fecha. Que 5 carabineros han perdido la vida en actos de servicio. Que en las últimas horas hemos tenido que sufrir y ver, y a veces impávidos, a veces impotentes, como por ejemplo en Puerto Montt, carabineros en el cumplimiento de la ley, resguardando a chilenos y a chilenas como usted o como yo, tratando de detener a delincuentes, son agredidos ya no solo por uno, sino que por grupos de personas, con palos, con fierros, con botellas, con carabineros heridos. Hay 942, me parece que la cifra exacta, de carabineros heridos, reitero, en actos de servicio. El jefe mayor de Carabineros, general director de Carabineros, ha dicho que está en un estado muy preocupante de la situación porque no se sienten respaldados por los ciudadanos. Tenemos que hoy día entonces que comunicar, lamentablemente, el fallecimiento en actos de servicio, defendiendo y velando por el respeto de la ley, pero protegiendo a chilenos y a chilenas como usted o como yo, o a personas que viven en nuestro país y que tienen el derecho también a vivir en tranquilidad y en paz. Que don Carlos Retamal, sargento segundo de Carabineros, dio la vida, uno más, dio la vida en actos de servicio. Desde aquí, desde el canal público, y creo que haciéndonos ecos de una inmensa mayoría de chilenos y chilenas, le damos un saludo afectuoso y le damos todo el pésame y el sentimiento que debe de tener en este momento su familia y su institución, que tampoco creo que no sean todos los chilenos los que valoran mucho el trabajo que ahí hacen, porque cuando algunas personas cercanas a nosotros o nosotros mismos estamos en problemas, acudimos a Carabineros para que nos ayude. Cuando se pierde un niño, acudimos a un carabinero para que nos ayude a buscarlo. Entonces, hoy partimos este programa saludando con el mayor respeto al sargento segundo, don Carlos Retamal, porque ha perdido la vida, más bien, ha dado la vida en el servicio a su patria, como él lo prometió. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y vamos a tomar contacto con el economista Carlos Budnevich, de la Universidad Académica de la Universidad de los Andes, porque hay una situación que es bastante preocupante, tampoco tan novedosa, porque sabemos la tendencia que los organismos internacionales, los expertos, tienen evaluada para Chile en el crecimiento futuro. Pero es que, claro, el Fondo Monetario Internacional hoy día ha dado noticias incluso más preocupantes. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Para contextualizar de qué estamos hablando, la primera noticia era buena, parecía que íbamos a quedar contentos porque dijo que elevaba el pronóstico para este año de un crecimiento del 1,8%, que es hiper escuálido, subía a 2%, a 0,2 puntitos, pero bueno, por lo menos la tendencia era al alza. Pero después vino el masazo, porque eso es para 2% de crecimiento para este año, ya subiendo un poquitito, poco pero algo, pero para el 2023
estima que Chile será la única economía de nuestro continente y el Caribe que tendrá una caída del PIB. El único. Con lo cual nos deja... Uno solía mirar los rankings a Chile, partía mirándolo desde arriba. ¿Tendremos que acostumbrarnos a mirar a Chile en el crecimiento económico y desarrollo social desde abajo para ver dónde estamos, Carlos? Ojalá que no, Matías, pero eso requiere, digamos, tener un país donde se generen consensos en lo económico y donde, en definitiva, hagamos políticas públicas que incentiven la inversión, incentiven el aumento de la productividad, incentiven la innovación. Y yo creo que falta mucho por hacer en ese ámbito, mirándolo así de una perspectiva de mediano y largo plazo. Yo creo que lo que se visualiza en lo que son las proyecciones del Fondo Monetario es básicamente el escenario más cíclico, coyuntural que está viviendo tanto la economía mundial como la chilena, que está en un proceso de ajuste importante por los excesos que tuvimos el 2021. Y bueno, eso en algún momento se paga. Las fiestas, como tú sabes, en economía se pagan con básicamente restricciones a la demanda, política monetaria contractiva, también política fiscal contractiva, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Marcel, digamos, este año. Y eso, bueno, obviamente repercute en lo que pueden ser justamente los desarrollos de la coyuntura económica, la actividad económica de corto plazo, sobre todo pensando este año que ya está bastante jugado, y sobre todo el próximo, que se ve complejo en esa materia. Fíjate que estaba mirando, para cerrar la mirada del Fondo Monetario Internacional, para Chile, para 2023, tenía pronosticado que no creceríamos. O sea, que íbamos a ir lo comido por los servidos, cero, que es pésimo, es pésimo. Acuérdense que Chile tenía tasas de crecimiento antaño, y que fue lo que produjo el cambio social, el cambio, ¿no es cierto?, cuando salimos del 45% de la población en pobreza a llegar al 8% de la población bajo la línea de la pobreza. Eso no lo encargamos por AliExpress, eso se construyó aquí, dentro del país, con políticas consensuadas en democracia, que permitían, ¿no es cierto?, crecer, incluso se crecía al 7%. Bueno, el Fondo Monetario plantea que para el 2023 no creceríamos. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Que vamos a decrecer, que vamos a retroceder 1%, que el producto de nuestro país, lo que es capaz de producir Chile, va a ser 1% más bajo que el año anterior. Eso, ¿desde cuándo no vivimos una situación como esa, Carlos? Para tener comparación. Yo diría que contracción económica propiamente tal, me parece que es el 2009, producto de la crisis subprime, donde la economía debe haber caído en torno a 1,5, 1,7, no recuerdo exactamente, pero fue contractivo, digamos, ese año, producto de la crisis internacional, digamos, financiera. Y bueno, lamentablemente, yo creo que es un punto de atención el que tú dices. Nosotros tuvimos como país excelentes 30 años, realmente, y los mejores 30 años en términos económicos de la historia de nuestro país. Nuestro país siempre fue una economía que crecía muy poco, que los problemas de pobreza no se habían avanzado sustancialmente en su historia, y que además siempre tuvimos inflaciones muy altas y crónicas, e incluso hasta episodios de hiperinflación. Yo creo que los 30 años hay que revalorizarlos con mucha fuerza, Matías. En mi opinión fueron grandes 30 años. Y lo que tenemos que hacer como país es volver a tratar de encontrarnos, a tratar de consensuar las políticas económicas, las políticas públicas. Es cierto que los políticos tienen un rol muy importante, pero también nosotros, los técnicos, los economistas, también debemos tener un rol, no como políticos, sino como consejeros, para que esas políticas públicas sean lo mejor hechas posibles y que así el país pueda justamente avanzar o continuar el avance que experimentó, que fue sustancial en esos magníficos 30 años. Eso era el Fondo Monetario Internacional, para que vean ustedes que no necesariamente andan muy perdidos ni son los únicos. El Banco Mundial dice que traza una subida del 1,8 para el PIB de este año, 1,8, y una contracción, o sea, también decreciendo 0,5%, bastante parecido al decrecimiento que pronostica el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Si tú dices, no, es que hay que pensar bien, hacer consenso, sentarse con la cabeza fría, con los números y con el conocimiento técnico que hay disponible, y por mucho, y en la centro, la izquierda y la derecha en nuestro país, ya que estamos hablando de mínimos constitucionales,
vamos a hablar de mínimos o de bordes para el crecimiento. Mínimos, consensuados. No discusiones legítimamente de matices ideológicos, que los puede haber. Pero ¿cuáles serían los bordes, los mínimos para poder empezar al menos a crecer? Bueno, yo creo que a pesar de que tú dices que la parte constitucional no deberíamos considerarla, hay elementos... No, perdón, no digo que me parece fundamental tener un marco constitucional legítimo. No, digo, mira, haciendo la analogía con lo que se está discutiendo de marcos constitucionales, los bordes que se le han llamado, ¿cuáles son los bordes de la política económica para poder empezar a crecer? A ver, primero yo te diría economía abierta al país, y me parece muy bueno lo del TPP-11. Chile ha crecido en función de esos acuerdos de libre comercio que primero fue una apertura unilateral, pero con el advenimiento de la democracia se firmaron múltiples tratados de libre comercio que nos han permitido justamente poder abrir nuestras fronteras, digamos, y poder penetrar mercados externos de manera importante. El mercado chileno es muy chico, entonces una economía pequeña y abierta, si quiere crecer, tiene que insertarse en el mundo internacional de la economía internacional. Por lo tanto, me parece que eso es un elemento fundamental. Lo segundo, reglas claras, y en particular, digamos, creo que el motor de crecimiento la lleva básicamente la propiedad privada, es decir, la empresa privada. La empresa privada con buenas señales va a volver a invertir y va probablemente también bajo ciertos esquemas de incentivo, podría también profundizar todo el tema de investigación y desarrollo, que permite también aumentar el tema de la productividad. Recordar, Matías, que llevamos prácticamente 10 años, sin que la productividad del trabajo aumente. Y eso es un problema que probablemente tiene que ver con problemas de capacitación de nuestros trabajadores y también problemas en la educación. Yo creo que ha habido un gran esfuerzo, digamos, sistemático de mejorar la cobertura educacional, mejorar la infraestructura educacional, quizás mejorar los sueldos de los profesores, pero falta también el tema de la calidad de la educación. Yo creo que ahí hay mucho que hincarle el diente, no es fácil, pero tenemos que aprender de otras economías que sí lo han hecho y que han, digamos, a base de justamente de tener una fuerza laboral más capacitada, han podido, digamos, justamente crecer y en forma sistemática. Ahora, sí quiero comentarte lo siguiente. Yo creo que en parte Chile lo que pronostica el Fondo Monetario no es un tema todavía completamente de mediano o largo plazo estructural. Es un tema también de coyuntura económica, que es una coyuntura económica bastante difícil, digamos, tanto en el mundo internacional como en Chile. Y eso yo creo que obviamente tiene un efecto, digamos, en lo que se pronostica por parte del Fondo Monetario, en particular el próximo año. El próximo año es complicado porque también la economía internacional está en un escenario bastante complejo. En particular, decirte, estamos viendo alzas bastante sistemáticas de las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales, en particular el Banco de la Reserva Federal, porque la inflación ha sido mucho más persistente, mucho más rebelde de lo que había sido en 40 años en el mundo desarrollado. Es decir, esto nos lleva a 40 años atrás, digamos, cuando teníamos niveles de inflación a nivel de los países desarrollados de ese nivel. Y eso, requiere de dosis de política monetaria contractiva, que obviamente eso es muy complicado tanto para esos países, pero en particular es más complicado aún para países en vías de desarrollo o emergentes. Y eso se combina con una guerra en Ucrania, se combina con los cierres, digamos, de actividades en China cuando hay resurgimientos del COVID, y además con una crisis inmobiliaria en ciernes, digamos, en el mismo China. Entonces, tenemos Carlos, un cóctel bien complejo. Sí, muchos de esos factores, guerra, factor externo para todos, políticas fiscales expansivas para la pandemia, para echar a andar la economía en muchos países del mundo, que trajeron inflación en muchos países del mundo, que hay que restringirlo con política monetaria ahora, alza de tasas para frenar la inflación. Pero ¿por qué Chile, con esto quiero cerrar, que tiene y sufre esas mismas cosas, le va peor y los pronósticos que sea la única economía de todo el continente y el Caribe el próximo año que va a decrecer? ¿Por qué Chile el último de la fila? ¿Qué es lo que explica? Podemos estar mal como todos, pero ¿por qué el más mal? Mira, yo creo que también hay un componente, el escenario internacional es muy desfavorable para Chile. Tenemos una combinación donde la economía china es muy importante para nosotros, para las exportaciones, el precio del cobre.
tenemos Estados Unidos subiendo la tasa de interés y eso también nos perjudica tanto por el lado de la salida eventual de capitales. Se hace relativamente más interesante, digamos, claro, invertir en Estados Unidos en relación a Chile, a pesar de las altas tasas de interés. Tenemos un problema también de riesgo interno propio por factores políticos, y eso también yo creo que hace una diferencia. Yo quiero decir con toda su claridad, yo creo que efectivamente el proceso constitucional a nosotros nos generó una prima por riesgo adicional que no teníamos, ¿ah? Y eso, en economía, más allá de los 68.000 millones de pesos que se gastaron en la convención, también hay una prima por riesgo que Chile pagó. Y yo con esto no quiero decir que fue malo lo que hicimos o no deberíamos hacerlo. Lo que estoy diciendo nomás es que tiene un costo hacerlo cuando eso genera mucha incertidumbre. Y yo creo que la misma propuesta constitucional que fue rechazada, afortunadamente, en mi opinión, pienso que generó bastante incertidumbre por las propuestas que justamente se generaron ahí. Carlos Bundevich, académico de la Universidad de los Andes, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche y comenzamos con lo que fue la noticia de hace algunos minutos cuando se confirmó la muerte del sargento segundo de Carabineros Carlos Retamal, quien fue agredido en medio de un control policial por carreras clandestinas en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso. Vamos de inmediato a tomar contacto con Yesenia Yamet, que está en el hospital de Ipreca de la comuna de Las Condes. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Sí, una información que fue entregada a través del Twitter de Carabineros. Lamentamos informar el sensible fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal Jaque, quien fue cobardemente agredido en un procedimiento policial en la comuna de San Antonio. Como institución enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Así fue como Carabineros informó cerca de la medianoche el sensible fallecimiento, el lamentable fallecimiento del sargento Retamal. Nos encontramos a esta hora en el hospital de Ipreca. Estamos a la espera de que si en este rato en el que estábamos acá llegaba alguna autoridad para poder hablar con ellos, algo que no ha pasado. Se espera que dentro de las próximas horas, que sea durante la mañana, que lleguen autoridades acá, que llegue el general de Carabineros también para poder dar una vocería luego de conocerse el fallecimiento del sargento Retamal. Quienes también tuvieron palabras ante este sensible fallecimiento fue Bomberos, debido a que este carabinero de 40 años pertenecía hace más de 25 años a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, lugar también donde él vivía. Ellos a través también de Twitter dieron sus condolencias a sus familias y amigos. Son dos instituciones que hoy están lamentando la partida del sargento Retamal, de 40 años. También pertenecía a Carabineros hace 19 años y 4 meses. Es importante también que recordemos qué fue lo que ocurrió. El día sábado, mientras se realizaba una carrera clandestina, el sargento Retamal llega acompañado por otro compañero hasta el sector de Malvilla en San Antonio. Es ahí cuando no habían pasado más de 5 minutos y cuando se preparaba para anotar las placas patentes de los vehículos que participaban en este evento ilegal, que desde uno de ellos le lanzan un fierro que lo golpea en su cabeza. Desde ese lugar, desde Malvilla, es trasladado hasta el hospital local de San Antonio Claudio Vicuña. Ahí se le prestan los primeros auxilios y desde ese punto es trasladado hasta el estadio El Bajo de Melipilla. Desde ese mismo lugar, desde el estadio El Bajo, en helicóptero, es trasladado hasta el hospital de Ipreca. Desde acá se mantenía en riesgo vital, luchando por su vida desde la tarde del sábado. Se hicieron todo lo que se pudo para salvarle su vida, algo que no se logra. Fueron horas críticas desde el día sábado, la jornada del domingo. Nosotros viajamos durante la mañana del domingo a San Antonio. Pudimos hablar con sus compañeros también del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, quienes nos comentaban la vocación que él tenía por el servicio a la comunidad, que lo llevó a estar en dos instituciones como lo son Carabineros
y bomberos. Es el cariño de sus compañeros que ha llevado a que dentro de los últimos minutos, luego de que se conoce el fallecimiento del sargento Retamal, bomberos y carabineros acudan hasta el sector de Malvilla, donde fue agredido, para prender velas, para reunirse. Los sonidos de los carros de bombas fueron presentes por varios minutos. Hace algunos minutos también hablamos nuevamente con sus compañeros del cuartel al que pertenecía, quienes nos comentaban que mañana en la mañana, eso de las 6 de la mañana, van a viajar desde Melipilla a Santiago para que en caravana trasladen el cuerpo del sargento Retamal a la ciudad de Melipilla, desde donde vivía desde que tenía 10 años. Él entró a los 16 años a el cuerpo de bomberos de esta ciudad. Vamos a quedar atentos a lo que continúa ocurriendo, Marco, con esta noticia, con la llegada de autoridades hasta el hospital de Ipreca, y a la vocería que, recordemos, espera se dé durante la mañana ya de este miércoles. Un hecho también que es importante que recalquemos es que por las carreras clandestinas, por esta carrera clandestina donde fue agredido el sargento Retamal, hay 4 detenidos. Estos 4 detenidos fueron detenidos durante la madrugada del domingo en la comuna de El Tabo y San Antonio. Pasaron a control de detención esa misma mañana y se decretó que quedaban con firma mensual mientras dura la investigación. ¿Por qué estas personas no están siendo procesadas por el homicidio, que ahora se conoce así, del sargento Retamal, debido a que aún no se comprueba la participación de estos en este hecho? A ciencia cierta, lo que se sabe es que participaron en la carrera clandestina, son las primeras personas en ser formalizadas por esta nueva ley. Vamos a quedar atentos a lo que continúa ocurriendo también con las investigaciones que lleva a cabo la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para dar con el responsable de este crimen, Marco. Claro, importante recalcar eso que tú decías, Yesenia. Estos 4 detenidos son por haber participado en este episodio de carreras clandestinas. Sin embargo, el presunto agresor del sargento segundo Retamal aún está siendo buscado por los efectivos policiales. Un sargento segundo que durante la jornada de este martes se conoció que ya mantenía un compromiso severo, un compromiso grave de su estado neurológico. Se hablaba incluso por parte de los médicos a cargo de un estado neurológico catastrófico, y que finalmente esto desemboca en su fallecimiento, que se conoció hace algunas horas. Yesenia Ayamet, vamos a quedar bien atentos a la posible llegada quizás de autoridades o también del alto mando de carabineros que puedan estar llegando hasta ese lugar para estar ahí junto al sargento segundo. Gracias, Yesenia. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y vamos a otras informaciones. 3 trabajadores fallecieron en un accidente laboral en la comuna de Talca, en la región del Maule. Habría sido por emanación tóxica al interior de una empresa productora de ají. Vamos a tomar contacto con Ricardo Muñoz para conocer los detalles. Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a esta hora desde la comuna de Talca, donde se registró durante esta jornada, eso de pasadas las 20 horas, la lamentable muerte de 3 personas acá en el sector 5 metros, acá en el sector Valle de Talca. Lo pasamos a revisar ahí en imágenes de Daniel Fuentes, el lamentable deceso, como les decíamos, de un hombre, su madre y su cuñado, que trabajaban en esta pyme familiar donde se procesaba ají en unas tinajas. Fue precisamente esa labor la que habría provocado la muerte de estas personas, que habían acudido hasta el lugar a revisar como parte de sus labores habituales, cuando el gas que se genera al abrir estas suertes de tinajas, barriles donde se conservan estos elementos, les habrían provocado finalmente una intoxicación que terminó quitándoles la vida a estas 3 personas y intoxicando gravemente a un adolescente de 14 años que hasta esta hora se encuentra en el hospital de Talca. Estuvimos conversando con vecinos, también con familiares que nos entregaron algunos de los antecedentes preliminares de lo que habría ocurrido acá en el sector Valle de Talca. Pasamos a escuchar ahí las declaraciones. Había una persona que estaba sacando algo que se quedó adentro de los contenedores donde están los ajíes, y se fue y luego trató de sacarlo y se fueron los 3 adentro del... Abrieron una de las tinajas y dicen que el gas que bota, el que te tonta, y se cayeron adentro. Y creo que fue como uno cayó adentro, el otro por tratar de sacarlo, y ese creo que se fueron. Eso es lo que sabemos, ¿no?
Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de familiares vecinos conmocionados por esta lamentable noticia que se registra acá en Talca, la muerte de estas 3 personas y la situación grave en la que se encuentra este adolescente de 14 años. Por supuesto, les estaremos entregando mayores antecedentes en la medida en que los peritajes que se desarrollan hasta esta hora acá en el sector Valle de Talca entreguen ahí estos antecedentes que se van a entregar, por supuesto, durante esta jornada. Nos quedamos acá. Que tengan una buena noche. Igualmente, Ricardo, gracias por este contacto. Buenas noches. Finalmente, el Senado aprobó el polémico TPP-11. Eso sí, la mayoría de los rechazos provinieron de parlamentarios de gobierno, graficando otro episodio de división dentro del oficialismo. Los gritos demostraban que era un día distinto en el Congreso. En las afueras, un grupo de manifestantes demostró desde temprano su disconformidad con un tratado cuyo futuro el Senado definió al interior de la sede legislativa. Se aprueba entonces el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Nombre completo del polémico TPP-11, tratado que tuvo un difícil y dilatado camino. Acuerdo de cooperación económica que contó con 27 votos a favor y 10 en contra, en su mayoría de senadores oficialistas. Molestias en parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, que a diferencia del socialismo democrático, desde el inicio se mostraron en contra del pacto internacional. Este tratado, más que ser una controversia entre las coaliciones que sostienen al gobierno, vale decir socialismo democrático y Apruebo Dignidad, más bien reflejan una diferencia de miradas y una controversia legítima por lo demás en una sociedad democrática desde el centro a la izquierda. Tratado que estuvo más de 3 años en el Congreso, un resultado que se dio tras un intenso debate. Yo veo en este proyecto que es el espacio, el Asia-Pacífico, donde está el crecimiento económico. El acuerdo transpacífico es un instrumento de negocios que limita severamente nuestras libertades cívicas, nuestra autonomía política, nuestra soberanía nacional. Hay un grupo de personas del mayor respeto que no les gustan los tratados internacionales, que prefieren el antiguo Chile, un Chile más cerrado. Tengo la sensación de que algunos se enamoran de los tratados internacionales. Se enamoran y creen que esta cuestión es la panacea y no hacen análisis de lo que está ocurriendo al interior del país. Controversial acuerdo prolongado en más de una ocasión. Este martes, de hecho, Apruebo Dignidad presentó las llamadas declaraciones interpretativas para, según la oposición, continuar dilatando el proceso. El senador Karim Bianchi, además, hizo reserva de constitucionalidad para que el TC analice si el Poder Judicial debía ser consultado por este caso. Acá no se ha escuchado a la Corte Suprema, requisito que es fundamental para que este tratado se pueda llegar hasta esta instancia. Por tanto, yo estimo que acá va a haber un vicio. Esto todos sabemos a qué se debe, ya en un momento más vienen las excepciones, las notas interpretativas y otra serie de cosas. Yo espero que antes de la medianoche consigamos aprobar este tratado, presidente. Nosotros, como Partido Comunista, no tenemos ninguna estrategia dilatoria. Creemos que si el acuerdo es que se vote hoy día, se va a votar, pero lo que nosotros estamos pidiendo es hacer uso de nuestras facultades. Pacto por el que el gobierno estaría esperando sellar las side letters para ratificarlo. La posición nuestra es continuar trabajando con los side letters con los distintos países signatarios y después de eso la promulgación y luego el depósito. Quiero señalar sobre este punto que esto no es novedoso. Así, con el TPP-11 aprobado, se espera que el gobierno aguarde el resultado de las side letters. Solo con ese tema cerrado, se procederá al llamado depósito final que ratifica el polémico tratado. Seguimos con política. Ahora se busca un árbitro y no estamos hablando de deporte, sino que de los diálogos constituyentes. La oposición solicitó que un ente asuma esta función para dirimir eventuales controversias, pero principalmente para que se respeten las llamadas bases que ya están prácticamente definidas. Y ese árbitro que cobre saque lateral o que cobre córner si la pelota sale en la cancha. No apuntaba a un partido, pero este encuentro, según la oposición, requiere de un ente que haga valer el reglamento, el que debe ser respetado por quienes salgan a la cancha a redactar una nueva constitución. 12 son las reglas que ningún jugador podrá traspasar, las llamadas bases que hasta ahora establecen que Chile es un estado unitario con 3 poderes independientes, ejecutivo, judicial y legislativo. El Congreso será bicameral, existirán 3 emblemas nacionales y órganos autónomos como el Banco Central. Los pueblos indígenas se reconocerán como parte de la nación chilena indivisible. Se garantizarán derechos y libertades como el derecho a la vida y la libertad de enseñanza.
Están algunos detalles todavía en disputa, hay que ir acercando algunas posiciones aún que están pendientes y falta lo del mecanismo para garantizar su cumplimiento, que es lo más relevante. La importancia de que estas bases tengan eficacia, y eso significa que no sean solamente una declaración de principios abstracta. En el anterior proceso constitucional, la Corte Suprema jugó dicho rol y a mí me parece de toda lógica que siga siéndolo. Hay que buscar la fórmula de cómo garantizar que se cumplan esos bordes en el organismo que se elija para redactar la nueva Constitución. Pero ¿quién será el árbitro? ¿El Congreso Nacional, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional han sido propuestos para tener la última palabra si es que un principio base establecido se ve vulnerado? ¿Falta mucho para la última reunión? Esperemos que no, po. No, hoy día humo ni blanco, ni negro, ni ninguna cuestión todavía. El ente que asuma como árbitro de las bases podría quedar cerrado esta semana y se espera que el viernes se comience a definir el cómo y cuándo se redactará una nueva Constitución. La esperada discusión sobre el mecanismo aún se discute. Chile Vamos no tiene una propuesta oficial, pero sí deslizó algunas ideas. Que el tamaño que sea mucho más acotado, que la participación de los independientes que se ha dicho también públicamente, que participen dentro del sistema electoral que vayamos a decidir, que la paridad es un principio que tenemos que mantener. Nosotros sí, como bloque oficialista, como fuerzas progresistas, tenemos la convicción de que debe ser un órgano democrático, que debe ser paritario y tiene que tener en alguna medida la participación de los pueblos indígenas en su debate. Un plebiscito de entrada, como plantea el PDG, sigue sin generar consenso, pero es una idea que no todos descartan. Durante las próximas horas, el oficialismo debería presentar una idea de mecanismo más amplia y Chile Vamos espera que esta incluya la figura del árbitro de las bases en la búsqueda de un acuerdo amplio. Y finalmente Chile fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lograr este puesto era una de las prioridades de la administración del presidente Boric y el país lo consiguió tras obtener 144 votos, la primera mayoría para representar a América Latina y el Caribe. Junto a Chile, la instancia también va a llegar, por ejemplo, Costa Rica. Fuera del organismo quedó Venezuela, que era el tercer postulante que buscaba uno de los 2 cupos establecidos. En Nueva York se llevó a cabo la votación que determinó que por cuarta vez en la historia Chile sea parte de esta instancia, en esta ocasión para el periodo 2023-2025. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 47 países y su objetivo es promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Tras la reunión bilateral con el primer ministro de Corea del Sur, que se encuentra en nuestro país, el presidente Boric se refirió a este logro y lo escuchamos a continuación. Son 193 países que votan, 144 de esos 193 países le han dado a Chile la primera mayoría. En segundo lugar ha quedado Costa Rica y en tercer lugar Venezuela. Por lo tanto, estamos muy orgullosos. Quiero felicitar a la Cancillería chilena, a todos quienes han hecho posible esto que nos pone en un alto nivel a nivel internacional. Bueno, yo creo que son varias las implicancias. La primera, yo quiero señalar que esta candidatura fue una candidatura de política de Estado. Y quiero insistir en eso, esta candidatura fue inscrita en junio del 2019, lo que hizo el actual gobierno fue recoger una candidatura entendiendo que era una candidatura del Estado de Chile, porque la política exterior se hace con una mirada de Estado y en ese sentido nosotros tomamos esta candidatura. Cuando iniciamos este gobierno teníamos 49 apoyos oficiales y en el día de hoy hemos obtenido la votación 144 votos, eso da cuenta. Y quiero insistir en eso, del liderazgo que está teniendo Chile en los órganos multilaterales. Internacional. Estamos de regreso en medianoche con noticias del mundo. La Fiscalía peruana presentó ante el Congreso una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por corrupción. El Ministerio Público acusó al mandatario por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, en un documento que fue ingresado en la tarde al Congreso peruano. Esto ocurrió en la misma jornada en la que se allanó la vivienda de una hermana del presidente y de al menos 6 congresistas apodados como los niños. Esto en el marco de un escándalo de corrupción. Según el Ministerio Público, el allanamiento se realizó con el objetivo de recabar información sobre la presunta participación de los parlamentarios en la adjudicación de obras a empresas chinas y peruanas. Tras conocerse la noticia, el presidente Castillo comunicó a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas oficiales habrían ingresado a la casa de su hermana, quien se encontraba en el interior junto a su madre, quien sufre de problemas de salud, por lo que responsabilizó a los agentes de cualquier deterioro en su estado y calificó este allanamiento como un acto abusivo del Ministerio Público. No hay vicio más execrable
que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Va a ser clave la jornada de este miércoles entonces para el desarrollo de esta información. Nosotros cerramos aquí este bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio para revisar contenidos y noticias de nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Las 7 cosas que hay que saber de este corte masivo de agua potable. Ya lo puede revisar en 24horas.cl. Vamos a ver el tiempo para hoy, miércoles 12 de octubre de 2022. Tendremos en Santiago cielo despejado y una máxima probable de 24 grados. En tanto en Chillán, en la región de Ñuble, tendremos cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Presentado Medianoche.